¿Cómo puede el nacimiento de una niña en un pequeño pueblo de Galilea cambiar para siempre el destino de la humanidad? La respuesta se encuentra en los planes misteriosos de la divina providencia, que desde toda la eternidad preparó el advenimiento de aquella que sería la madre del Salvador. En el silencio de Nazaret, en el hogar humilde de Joaquín y Ana, se gestaba el amanecer de la redención. La tradición patrística nos enseña que cada momento de la vida de María estuvo envuelto en gracia, comenzando por su propia concepción inmaculada y nacimiento glorioso. Contemplemos con devoción estos misterios sagrados, donde el amor divino se revela en la sencillez de una familia judía que aguardaba, sin saberlo, la llegada de la aurora de la salvación. Capítulo 1. Los padres elegidos. En las colinas de Galilea, donde los olivos susurran al viento las promesas antiguas del Altísimo, vivía un hombre justo llamado Joaquín. Los santos padres nos cuentan que pertenecía al linaje real de David, y su corazón ardía en amor por el Señor con la pureza de los antiguos patriarcas. Su rostro reflejaba la serenidad de quien camina en presencia de Dios, y sus manos, curtidas por el trabajo honesto, se alzaban cada amanecer en oración fervorosa. La tradición patrística nos enseña que Dios ya había puesto sus ojos sobre este varón, destinándolo para una misión sublime que él mismo desconocía. Ana, su esposa, era una mujer de extraordinaria virtud, descendiente de la tribu sacerdotal de Leví. Su nombre, que significa gracia, parecía profético, pues en ella habitaba una gracia especial que la preparaba para ser madre de la futura Madre de Dios. Según nos transmite San Juan Damasceno, Ana poseía una belleza interior que irradiaba como luz celestial, y su alma estaba adornada con todos los dones que el Espíritu Santo concede a sus elegidas. Sus días transcurrían entre la oración, las obras de misericordia y el cuidado del hogar, siempre con la esperanza puesta en las promesas del Señor. El matrimonio de Joaquín y Ana fue bendecido desde el cielo, pues la providencia divina había dispuesto esta unión para sus designios eternos. Vivían en Nazaret con sencillez evangélica, compartiendo sus bienes con los pobres y acudiendo puntualmente al templo de Jerusalén en las grandes festividades. Su hogar se había convertido en un santuario doméstico donde la oración y el amor mutuo creaban un ambiente digno de recibir el don más precioso que Dios pudiera conceder a una familia. Los ancianos del pueblo los admiraban por su piedad, y los jóvenes encontraban en ellos el ejemplo perfecto de esposos temerosos de Dios. Sin embargo, había una pena que ensombrecía su felicidad. Después de muchos años de matrimonio, el Señor no les había concedido descendencia. En la cultura judía de entonces, la esterilidad se consideraba una señal de desagrado divino, y este dolor pesaba especialmente sobre Ana, cuyo corazón materno anhelaba acunar un hijo. Pero la sabiduría patrística nos revela que esta espera prolongada era parte del plan divino, pues Dios quería que la concepción de María fuera fruto de una intervención sobrenatural, marcando desde el inicio su carácter extraordinario. La paciencia de Joaquín y Ana en medio de la prueba los asemejaba a Abraham y Sara, quienes también esperaron largamente la promesa divina. Como ellos, este matrimonio santo mantuvo viva la llama de la esperanza, confiando en que el Señor, en su tiempo perfecto, abriría el seno materno para dar cumplimiento a sus misteriosos designios. Su fe inquebrantable y su amor perseverante los convertían en tierra fértil para recibir la semilla de la gracia más grande que la humanidad hubiera conocido jamás. Capítulo 2. El dolor de la esterilidad. Los años pasaban como hojas que el otoño arranca de los árboles, y el vientre de Ana permanecía cerrado a la vida. Cada luna nueva renovaba sus esperanzas, pero cada ciclo que terminaba sin fruto traía consigo lágrimas amargas que mojaban su rostro en la soledad de la noche.
La tradición nos cuenta que Ana derramaba su corazón ante el Señor con gemidos inefables, recordándole las promesas hechas a las matriarcas estériles del pasado. Su alma se elevaba en súplicas ardientes, mientras su cuerpo se consumía en ayunos voluntarios que ofrecía como holocausto por la gracia de la maternidad. El pueblo, que al principio miraba con compasión la situación de la pareja, comenzó a murmurar con la dureza que caracteriza a los corazones poco comprensivos. Algunas mujeres del mercado susurraban al paso de Ana, preguntándose qué pecado oculto habría en su vida para merecer tal castigo divino. Los fariseos más severos llegaron a insinuar que la esterilidad de Ana podría ser señal de una maldición familiar, y estos comentarios llegaban a oídos de la santa mujer como dardos envenenados que traspasaban su alma sensible. Sin embargo, ella soportaba estas afrentas con la paciencia de Job, ofreciendo también estos sufrimientos como sacrificio agradable a Dios. Un día memorable, durante la fiesta de los tabernáculos, Joaquín y Ana subieron al templo de Jerusalén para presentar sus ofrendas como hacían cada año. Joaquín se dirigió al altar con su cordero inmaculado y sus frutos escogidos, pero el sumo sacerdote Isacar, movido por un celo malentendido, rechazó públicamente su ofrenda. «No es justo», declaró ante la multitud, «que presente dones al Altísimo, quien no ha sido bendecido con descendencia en Israel». Estas palabras resonaron como trueno en los atrios sagrados, y Joaquín sintió que la tierra se abría bajo sus pies. La humillación pública fue tan grande que tuvo que retirarse del templo con el rostro cubierto, mientras Ana lloraba en silencio junto a las demás mujeres. Aquella noche, en la posada donde se alojaban, Ana no pudo contener más su dolor y se desplomó sollozando ante su esposo. «¿Por qué, Señor?», clamaba con voz entrecortada. «¿Por qué nos has cerrado el seno cuando nuestro único deseo es servirte a través de la maternidad y paternidad santas?» Joaquín, con lágrimas en los ojos, abrazó a su esposa y juntos elevaron una oración que brotaba de lo más profundo de sus corazones heridos. Le pidieron a Dios que tuviera misericordia de su aflicción y que, si era su voluntad, les concediera la gracia de ser padres para gloria de su santo nombre. Esa misma noche, Joaquín tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia. Resolvió retirarse al desierto para hacer penitencia y buscar la voluntad divina en la soledad y el ayuno. «Iré a las montañas», le dijo a Ana, «y allí permaneceré 40 días y 40 noches, como Moisés en el Sinaí, hasta que el Señor me revele su voluntad o me llame a su presencia». Ana, aunque desgarrada por la separación, comprendió la nobleza de esta resolución y prometió acompañar con sus oraciones el retiro de su esposo. Así comenzó un tiempo de purificación que habría de prepararlos para recibir el don más sublime que el cielo pudiera otorgar a criaturas humanas. Capítulo 3. La promesa divina. En las áridas montañas de Judea, donde solo el viento y las aves conocían los secretos del silencio, Joaquín estableció su morada de penitencia. Había construido un pequeño refugio con ramas y piedras, similar a las chozas que levantaban los antiguos ermitaños del desierto. Sus días transcurrían en oración continua, ayuno riguroso y contemplación de las maravillas divinas que se revelaban en la inmensidad del cielo estrellado. La tradición patrística nos cuenta que su rostro adquirió el resplandor de quien conversa íntimamente con el Altísimo, y que los pastores de la región venían a pedirle bendiciones, reconociendo en él a un verdadero hombre de Dios. Al 39º día de su retiro, cuando el alba teñía de oro las cumbres rocosas, Joaquín se encontraba postrado en oración cuando una luz sobrenatural iluminó su refugio. Un ángel del Señor, radiante como el sol del mediodía, se apareció ante él con rostro sereno y vestiduras resplandecientes.
Joaquín, siervo fiel del Altísimo, habló el mensajero celestial con voz que parecía música de las esferas. Tus oraciones han subido como incienso puro ante el trono de Dios y tus lágrimas han sido recogidas en el cáliz de la divina misericordia. El santo varón, temblando de emoción y reverencia, apenas se atrevía a levantar los ojos ante tan gloriosa visión. No temas, Joaquín, continuó el ángel, porque vengo a traerte nuevas de gran gozo. El Señor ha escuchado tu súplica y ha visto la pureza de tu corazón. Ana, tu esposa, concebirá y dará a luz una hija que será bendita entre todas las mujeres de la tierra. Su nombre será María, que significa amada de Dios, y desde su nacimiento será templo del Espíritu Santo. Ella será la aurora que precede al sol de justicia, la puerta por donde entrará el Salvador del mundo. Joaquín sintió que su corazón se inflamaba de alegría celestial, y lágrimas de gozo rodaron por su rostro curtido por el ayuno y la intemperie. Mientras esto sucedía en el desierto, Ana se encontraba en su hogar de Nazaret, sumida en profunda tristeza por la ausencia de su esposo y la aparente indiferencia divina ante sus súplicas. Había salido al pequeño huerto que rodeaba su casa, y allí, bajo la sombra de un almendro florido, derramaba su corazón en oración solitaria. Señor de Abraham, Isaac y Jacob, gemía con voz entrecortada, mírame en mi aflicción y acuérdate de tu sierva como te acordaste de Sara y de Raquel. Si es tu voluntad que permanezca estéril, acepto tu designio, pero dame fuerzas para soportar la humillación y el desprecio de los que me rodean. En ese preciso momento, cuando el sol alcanzaba su cenit y las flores del almendro parecían pequeñas estrellas sobre su cabeza, el mismo ángel que había visitado a Joaquín se apareció también a Ana. La celestial aparición llenó el huerto de una fragancia sobrenatural, y Ana sintió que una paz indescriptible inundaba su alma atribulada. Ana, hija predilecta del Padre Celestial, dijo el ángel con dulzura infinita, tu esterilidad no ha sido castigo sino preparación, pues el Señor te ha destinado para dar a luz a la que será madre del Mesías prometido. Concibe en tu seno por virtud del Altísimo, y la niña que nazca de ti será la esperanza de Israel y la gloria del mundo entero. Ana, sobrecogida de admiración y gratitud, se postró rostro en tierra, adorando la bondad divina que transformaba su dolor en alegría celestial. Capítulo 4. La concepción inmaculada. Después de recibir el mensaje angélico, tanto Joaquín como Ana emprendieron el camino de regreso hacia Jerusalén, llamados por una inspiración interior a encontrarse en la ciudad santa. La tradición nos cuenta que caminaban con pasos ligeros, como si sus pies no tocaran el suelo terrenal, pues sus corazones rebosaban de la alegría celestial que solo pueden experimentar quienes han sido visitados por el Altísimo. Joaquín descendía de las montañas con el rostro transfigurado por la visión angélica, mientras Ana dejaba su hogar de Nazaret con el alma inundada de una esperanza que ya no era humana, sino divina. El encuentro estaba destinado a tener lugar en el marco sagrado de la puerta dorada del templo, donde tantas generaciones de israelitas habían sellado sus pactos con el Señor. Cuando los esposos se divisaron a la distancia, corrieron uno hacia el otro con la impetuosidad de los enamorados, pero también con la reverencia de quienes saben que son instrumentos de la voluntad divina. El abrazo que se dieron junto a la puerta dorada fue bendecido desde el cielo, y según enseñan los santos padres, en ese momento preciso se realizó la concepción inmaculada de María. No fue una concepción natural únicamente, sino un prodigio de la gracia divina que elevó este acto conyugal a una dignidad sobrenatural. El amor humano de Joaquín y Ana se convirtió en canal del amor divino, y en el seno purísimo de Ana comenzó a formarse aquella que sería preservada de toda mancha de pecado original.
Los doctores de la Iglesia explican que Dios, en su sabiduría infinita, preservó a María del pecado original no por sus propios méritos, sino en previsión de los méritos futuros de su Hijo Jesucristo. Desde el primer instante de su existencia, el alma de María fue inundada de gracia santificante en grado eminentísimo, convirtiéndola en la criatura más perfecta que hayan contemplado los cielos después de la humanidad santísima de Cristo. Su concepción fue verdaderamente inmaculada, limpia de toda sombra de pecado, resplandeciente de pureza virginal y adornada con todos los dones del Espíritu Santo. Los ángeles entonaron himnos de alabanza al presenciar este prodigio de la misericordia divina. Ana sintió inmediatamente que algo extraordinario había sucedido en su interior, aunque no comprendía completamente la magnitud del misterio que se obraba en ella. Una paz sobrenatural inundó su alma y su cuerpo experimentó una transformación sutil pero real, como si hubiera sido purificado y elevado a una dignidad superior. Joaquín, por su parte, percibía en su esposa un resplandor nuevo, una belleza que no era meramente física sino espiritual, el reflejo de la gracia divina que moraba en ella de manera especial. Ambos comprendieron con esa intuición que Dios concede a las almas puras, que el Señor había comenzado a obrar en ellos maravillas que sobrepasaban todo entendimiento humano. Aquella noche, en la posada donde se alojaron en Jerusalén, Joaquín y Ana se postraron juntos en acción de gracias, alabando la bondad infinita del Señor que había transformado su oprobio en gloria, su esterilidad en fecundidad bendita, su llanto en cántico de alegría. Sentían que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos como descendió sobre María en la Anunciación, haciendo de sus cuerpos templos vivos del Dios Altísimo. La concepción de María no fue solamente un evento biológico, sino el amanecer de la redención, el primer resplandor de la aurora que habría de disipar para siempre las tinieblas del mundo. En el silencio de aquella noche sagrada, mientras la ciudad dormía, el cielo y la tierra se regocijaban porque había comenzado a gestarse la esperanza de las gentes. Capítulo 5. Los 9 meses de gracia. Los meses que siguieron a la concepción de María fueron para Ana como un prolongado éxtasis espiritual en el que cada día traía nuevas manifestaciones de la gracia divina. Su embarazo no se parecía a ningún otro que hubiera conocido mujer alguna, pues estaba libre de las molestias y dolencias que ordinariamente acompañan la gestación. Según nos transmite la tradición patrística, Ana experimentaba una salud perfecta, una serenidad celestial y una alegría interior que irradiaba hacia todos los que se acercaban a ella. Su rostro adquirió una belleza sobrenatural que reflejaba la santidad de la criatura que crecía en sus entrañas, y su voz, al entonar los salmos y cánticos sagrados, parecía afinada por los coros angélicos. Joaquín contemplaba con admiración reverente la transformación de su esposa, reconociendo en ella los signos inequívocos de una maternidad bendecida por el Altísimo. Cada movimiento del niño en el seno materno era para ellos motivo de alabanza y adoración, pues intuían que aquella pequeña criatura era depositaria de gracias extraordinarias. Ana solía posar sus manos sobre el vientre y sentía como si una luz cálida y suave se irradiara desde su interior, inundando todo su ser de una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Joaquín, al acercarse a su esposa para orar juntos, percibía también esa presencia santa que parecía santificar el ambiente mismo de su hogar. Durante estos meses, Ana experimentó visiones y revelaciones interiores que la preparaban para la sublime misión de ser madre de la futura Madre de Dios. Se le mostró en sueños la grandeza de la hija que habría de dar a luz, su destino como elegida del Altísimo y su papel en la historia de la salvación.
Veía en espíritu multitudes de generaciones futuras que llamarían bienaventurada a su hija, y reyes y pueblos que se postrarían ante ella reconociendo su dignidad de madre del Salvador. Estas visiones, lejos de ensoberbecerla, la llenaban de humildad profunda y la movían a prepararse con mayor fervor para recibir tan augusto depósito. La casa de Joaquín y Ana se convirtió durante estos meses en un verdadero santuario, donde la oración se elevaba continuamente hacia el cielo. Habían establecido horas fijas para la alabanza divina, siguiendo el modelo de los sacerdotes del templo, y su vida transcurría en un ritmo de contemplación y trabajo santificado. Ana dedicaba largas horas al bordado y la costura, confeccionando con amor maternal los pañales y vestiditos que habría de usar la niña esperada. Cada puntada era acompañada de jaculatorias y oraciones, convirtiendo este trabajo manual en ejercicio de virtud y devoción. Joaquín, por su parte, preparaba la cuna con maderas preciosas y la adornaba con delicadeza exquisita, como si estuviera construyendo un trono digno de una princesa celestial. Los vecinos de Nazaret observaban con asombro la transformación que se había operado en el hogar de Joaquín y Ana. Donde antes había tristeza, ahora reinaba una alegría serena. Donde hubo lágrimas, ahora brotaban cánticos de alabanza. La pareja irradiaba una paz tan profunda y una santidad tan evidente que muchos venían a pedirles oraciones y consejos, reconociendo en ellos a personas especialmente favorecidas por el Señor. Ana recibía a estas visitas con caridad exquisita, compartiendo con ellas la esperanza que llenaba su corazón y exhortándolas a confiar siempre en la bondad divina. Así, estos 9 meses de gestación se convirtieron también en tiempo de apostolado silencioso, donde el testimonio de una fe inquebrantable atraía muchas almas hacia el amor de Dios. Capítulo 6. El nacimiento de la aurora. Llegó finalmente el día señalado por la providencia divina para el nacimiento de María, y según la tradición patrística, fue el 8 de septiembre, cuando el otoño comenzaba a teñir de oro los campos de Palestina, y la naturaleza entera parecía prepararse para recibir a la aurora de la salvación. Ana despertó aquella madrugada con una serenidad extraordinaria, sintiendo que su alma se elevaba en contemplación mientras su cuerpo se preparaba para dar a luz sin dolor, como privilegio singular concedido por el Altísimo a quien habría de ser madre de la Inmaculada. La tradición nos enseña que el parto de Ana estuvo libre de los dolores que castigan a las hijas de Eva, pues la niña que nacería no había sido concebida bajo la ley del pecado, sino bajo la ley de la gracia. Joaquín había preparado todo con solicitud amorosa, convirtiendo la habitación nupcial en un verdadero santuario donde habría de realizarse el prodigio del nacimiento virginal de la futura Madre de Dios. Las paredes estaban adornadas con flores del campo y ramas de olivo bendecidas, mientras suaves lámparas de aceite derramaban una luz dorada que parecía reflejo de la gloria celestial. El aire se impregnó de una fragancia sobrenatural, como si los perfumes del paraíso hubieran descendido a la tierra para recibir a la nueva Eva que habría de reparar la caída de la primera. Ana, reclinada en su lecho, oraba con fervor mientras sentía que la hora del alumbramiento se acercaba sin angustia ni temor. Cuando María vino al mundo, según nos cuentan los santos padres, una luz resplandeciente llenó la habitación y los ángeles del cielo entonaron cantos de júbilo que solo los oídos purificados por la gracia podían percibir. La pequeña nació sin llanto, con los ojos abiertos y una expresión de serenidad celestial que dejó asombrados a sus padres. Su rostro irradiaba una belleza sobrenatural que era reflejo de la santidad de su alma inmaculada, y todo su pequeño cuerpo parecía envuelto en un halo de pureza virginal que lo distinguía de cualquier otro recién nacido. Ana,
Al tomar a su hija en brazos por primera vez, sintió que su corazón se dilataba con un amor que participaba del mismo amor divino. Joaquín, al contemplar a la niña que Dios le había concedido, se postró en adoración, reconociendo en ella no solamente a su hija según la carne, sino a la elegida del Altísimo para ser madre del Salvador prometido. Las lágrimas de gratitud rodaban por sus mejillas mientras alzaba sus manos temblorosas para bendecir a la pequeña María en nombre del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. «Bendita seas, hija mía», murmuró con voz entrecortada por la emoción, «porque en ti se cumplirán todas las promesas hechas a nuestros padres, y por ti vendrá la salvación a Israel y a todas las naciones de la tierra». La niña, como si comprendiera estas palabras proféticas, sonrió con una dulzura celestial que confirmó en el corazón de sus padres la certeza de su extraordinario destino. Aquella noche, mientras María descansaba en los brazos de su madre, toda la creación parecía susurrar himnos de alabanza al Creador. Las estrellas brillaron con mayor intensidad, como si quisieran saludar a aquella que sería llamada Estrella de la Mañana. Las flores del jardín exhalaron perfumes más suaves, como homenaje a la que sería Flor de Jessé. Los pájaros cantaron melodías más dulces, anunciando proféticamente a la que habría de ser saludada como llena de gracia. Joaquín y Ana pasaron la noche en vela, alternando entre la contemplación extasiada de su hija y la oración de acción de gracias al Señor que había transformado su oprobio en gloria eterna. El nacimiento de María marcaba el amanecer de una nueva era en la historia de la humanidad, el comienzo de la restauración que habría de culminar en la encarnación del Verbo Divino. Capítulo 7. La alegría del cielo y la tierra. El nacimiento de María causó una conmoción de alegría en las cortes celestiales que se extendió como ondas de luz bendita por todos los coros angélicos. Los serafines, que arden eternamente en amor divino, entonaron nuevos cánticos de alabanza al contemplar a la criatura que sería digna de recibir en sus entrañas al Verbo eterno. Los querubines, custodios de los misterios divinos, se postraron en adoración ante los planes del Altísimo que comenzaban a revelarse con el nacimiento de la Inmaculada. Los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, príncipes de la milicia celestial, fueron designados como guardianes especiales de la niña que habría de ser su reina, y desde aquel momento la rodearon con su protección invisible pero eficaz. En la tierra, aunque los hombres no comprendían completamente la magnitud del acontecimiento que se había realizado en el humilde hogar de Nazaret, las almas justas experimentaron una extraña consolación y como un presentimiento de que algo grande había sucedido en Israel. Los ancianos más piadosos del pueblo sintieron renacer en sus corazones la esperanza mesiánica, y las mujeres estériles se animaron a suplicar al Señor, recordando el prodigio realizado en Ana. Los pastores que cuidaban sus rebaños en los campos cercanos observaron que sus corderos balaban con mayor dulzura, como si la naturaleza entera presintiera la proximidad de su Redentor a través del nacimiento de su futura madre. La noticia del nacimiento se extendió rápidamente por Nazaret y los pueblos vecinos, causando admiración y gozo entre todos los que conocían la larga esterilidad de Ana y las virtudes de Joaquín. Las mujeres del pueblo acudieron presurosas a felicitar a la nueva madre, trayendo regalos sencillos pero llenos de cariño. Pañales tejidos con lino fino, pequeñas túnicas bordadas con hilos de colores, cestillos de mimbre para arrullar a la niña y flores fragantes para perfumar la habitación. Ana recibía estas muestras de afecto con gratitud profunda, pero su corazón guardaba en secreto el conocimiento de la grandeza sobrenatural de su hija, meditando todas estas cosas como más tarde haría María misma.
Los sacerdotes y levitas del templo, al enterarse del nacimiento prodigioso después de tantos años de esterilidad, reconocieron en ello una señal del favor divino y enviaron mensajeros para felicitar a Joaquín, pidiendo perdón por la dureza mostrada anteriormente. El mismo sumo sacerdote Isacar, movido por el Espíritu Santo, comprendió que había juzgado precipitadamente a este varón justo y le envió regalos preciosos para la niña, junto con una invitación para que volviera a presentar sus ofrendas en el altar del Señor. Esta reparación pública llenó de gozo el corazón de Joaquín, no por orgullo personal, sino porque veía en ello un signo de que Dios aprobaba su conducta y bendecía su paternidad. Pero la mayor alegría no estaba en las felicitaciones humanas, sino en la paz celestial que reinaba en el hogar donde María había nacido. Los días transcurrían como si el tiempo mismo se hubiera santificado, y cada momento traía nuevas gracias y bendiciones. Ana contemplaba extasiada a su hija, descubriendo cada día nuevos matices de perfección en aquel rostro angelical que parecía reflejar la misma belleza divina. Joaquín, por su parte, se levantaba antes del alba para dar gracias al Señor por el don recibido, y sus oraciones se elevaban con tal fervor que los vecinos llegaron a asegurar que veían resplandores luminosos salir de su casa durante las horas de oración. La alegría del cielo y la tierra se había unificado en aquel pequeño rincón de Galilea, donde la esperanza del mundo comenzaba a crecer bajo la mirada amorosa de sus padres santos. Capítulo 8. Los primeros años de María. Los primeros años de María transcurrieron en la sencillez de Nazaret como un prolongado cántico de inocencia que se elevaba continuamente hacia el trono del Altísimo. Desde sus primeros meses de vida, la niña manifestó una perfección extraordinaria que llenaba de admiración a cuantos la contemplaban. Su desarrollo físico era armonioso y saludable, pero lo que más llamaba la atención era la expresión de serenidad celestial que jamás abandonaba su rostro y la dulzura sobrenatural de su mirada, como si sus ojos hubieran sido tocados por la luz divina. Ana observaba embelesada cada gesto de su hija, reconociendo en ella signos de una santidad que trascendía lo meramente humano. Cuando María comenzó a balbucear sus primeras palabras, para asombro de sus padres, las primeras sílabas que brotaron de sus labios fueron Abba, Padre, y Adonai, Señor, como si su alma, antes de aprender el lenguaje humano, ya conversara íntimamente con Dios. Ana y Joaquín comprendieron que su hija poseía desde la cuna una comunicación especial con el cielo y se esmeraron en crear un ambiente de recogimiento y oración que favoreciera este diálogo misterioso entre la niña y su Creador. La pequeña María crecía no solo en estatura, sino también en sabiduría de manera prodigiosa, manifestando una inteligencia que superaba con mucho la de otros niños de su edad. A los 2 años, María ya caminaba con la gracia de una pequeña princesa, y sus pasos parecían danzar al ritmo de melodías celestiales que solo ella podía escuchar. Sus juegos infantiles se convertían en actos de virtud, pues cuando jugaba con las flores del jardín, las ordenaba como si preparara altares para el Señor, y cuando Ana le daba pequeñas tareas domésticas, las realizaba con una diligencia y perfección que causaban admiración. Nunca se la vio llorar por caprichos o mostrar las imperfecciones propias de la infancia caída, sino que su comportamiento reflejaba constantemente la armonía interior de un alma preservada del pecado original. La educación de María corrió principalmente a cargo de Ana, quien había sido instruida por el Espíritu Santo para formar el corazón de la futura Madre de Dios. Le enseñaba las oraciones tradicionales de Israel, los salmos de David, los cánticos de los profetas y las historias sagradas de los patriarcas y jueces. María absorbía estas enseñanzas con una facilidad portentosa, como si su alma las reconociera más que aprenderlas,
y pronto comenzó a recitar de memoria largos pasajes de las Escrituras con una entonación tan devota que conmovía hasta las lágrimas a quienes la escuchaban. Ana descubrió que bastaba enseñar una vez cualquier oración o cántico a su hija para que ésta lo retuviera para siempre en su corazón. Joaquín, por su parte, se encargaba de instruir a María en el conocimiento de la naturaleza como libro abierto donde se lee la gloria del Creador. La llevaba a contemplar las estrellas mientras le narraba cómo Dios prometió a Abraham una descendencia numerosa como los astros del cielo. La conducía junto a los rebaños para enseñarle la mansedumbre del buen pastor. La paseaba por los campos de trigo para hablarle del pan que alimenta el alma. María escuchaba estas lecciones con una atención profunda que revelaba su capacidad excepcional para elevarse de las cosas visibles a las invisibles, de lo temporal a lo eterno. Su inteligencia virginal captaba inmediatamente las analogías espirituales y su corazón inmaculado se inflamaba de amor divino ante cada manifestación de la bondad del Creador. Los primeros años de María transcurrieron así en un crecimiento armónico de todas sus facultades, desarrollándose no según las leyes ordinarias de la naturaleza humana, sino según los designios especiales de la gracia divina que la preparaba para su altísima vocación. Su belleza física crecía al compás de su hermosura espiritual. Su inteligencia se afinaba día a día en la contemplación de los misterios divinos, y su voluntad se robustecía en el ejercicio constante de la virtud. Ana y Joaquín contemplaban este prodigio cotidiano con adoración y gratitud, sabiendo que eran testigos privilegiados de la formación de aquella que sería bendita entre todas las mujeres y cuyo fiat cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Capítulo 9. La presentación en el templo. Cuando María cumplió 3 años, Ana y Joaquín sintieron en sus corazones una inspiración especial del Espíritu Santo que los movía a cumplir la promesa hecha al Señor durante los años de esterilidad: consagrar su hija al servicio del templo. La tradición patrística nos enseña que existía la costumbre piadosa entre las familias más devotas de Israel de dedicar sus hijos al Señor, siguiendo el ejemplo de Ana, la madre del profeta Samuel. Joaquín y Ana habían prometido que si Dios les concedía descendencia, la ofrecerían para el servicio divino, y ahora llegaba el momento de cumplir este voto sagrado con corazones que, aunque desgarrados por la separación, ardían en el deseo de agradar al Altísimo por encima de todo afecto humano. Los preparativos para el viaje a Jerusalén se hicieron con solemnidad extraordinaria, como si se tratara de una procesión nupcial donde María era presentada como esposa del Señor. Ana había confeccionado con sus propias manos vestiduras preciosas para su hija, una túnica de lino finísimo de color blanco inmaculado, símbolo de la pureza virginal que habría de conservar para siempre. Un manto de púrpura suave que evocaba su futura dignidad real como madre del Rey de Reyes, y un delicado velo bordado con hilos de oro que enmarcaba su rostro angelical. Joaquín, por su parte, había preparado ofrendas dignas de la ocasión: cordero sin mancha, panes ácimos, aceite puro de oliva y los frutos más selectos de sus campos, todo ello para acompañar la ofrenda más preciosa que era su propia hija. El cortejo que se dirigía hacia la Ciudad Santa estaba formado por familiares y amigos que deseaban participar en esta ceremonia sagrada. Según la tradición, 10 doncellas de familias piadosas acompañaban a María, cada una portando una lámpara encendida como símbolo de las vírgenes prudentes de la parábola evangélica. María caminaba en medio de esta comitiva con una gracia celestial que llamaba la atención de cuantos la veían pasar, y sus pasos pequeños pero firmes revelaban la determinación sobrenatural con que se dirigía a la casa de su Padre Celestial.
Su rostro irradiaba una alegría serena que consolaba el corazón dolorido de sus padres, pues comprendía, con esa sabiduría infusa que poseía, que se dirigía hacia su verdadero hogar. Cuando el grupo llegó a las proximidades del templo y María contempló por primera vez la magnificencia de la casa del Señor, sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción santa y su alma se elevó en éxtasis de amor divino. El sumo sacerdote Zacarías, padre del futuro Juan el Bautista, había sido advertido por revelación interior de la llegada de esta niña extraordinaria y salió a recibirla con toda la solemnidad que merecía tan augusta visitante. Al ver a María subir por los escalones del templo con agilidad portentosa, como si fuera llevada por manos angélicas, reconoció en ella señales inequívocas de predestinación divina y su corazón se llenó de veneración hacia la pequeña que presentía sería la madre del Mesías. La ceremonia de presentación se realizó con una pompa extraordinaria que parecía anticipar las glorias futuras de María. Cuando Zacarías tomó a la niña de las manos de sus padres y la elevó hacia el altar como ofrenda viviente al Altísimo, una luz sobrenatural iluminó el santuario y los presentes creyeron escuchar cánticos angélicos que descendían del cielo. María, lejos de mostrar temor o tristeza por la separación de sus padres, extendió sus pequeñas manos hacia el altar con un gesto de entrega total que conmovió hasta las lágrimas a todos los asistentes. Ana y Joaquín, aunque con el corazón traspasado por el dolor de la despedida, experimentaron al mismo tiempo una consolación celestial que les confirmaba haber realizado la voluntad divina. Así quedó María consagrada al Señor en su templo santo, comenzando una nueva etapa de preparación para su altísima vocación de ser la Madre de Dios hecho hombre. Capítulo 10. María, la nueva arca. En los años que María permaneció en el templo de Jerusalén, su alma se fue configurando cada día más perfectamente según los designios de la divina providencia, convirtiéndose en la nueva arca de la alianza que habría de contener al mismo Dios. Los santos padres han contemplado con admiración las analogías profundas entre el arca antigua, construida por Moisés según el modelo mostrado en el monte Sinaí, y María Santísima, preparada por el Altísimo desde toda la eternidad para ser digna morada del Verbo encarnado. Como el arca primera fue revestida de oro purísimo por dentro y por fuera, así María fue adornada con la gracia santificante en grado eminentísimo, resplandeciendo con la belleza de la santidad ante los ojos de su Creador. El arca de Moisés contenía las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios, el maná que alimentó al pueblo en el desierto y la vara de Aarón que floreció como signo del sacerdocio legítimo. María, la nueva arca, llevó en sus entrañas virginales al mismo autor de la ley, al pan vivo bajado del cielo para dar vida al mundo y al sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. La primera arca estaba cubierta por el propiciatorio de oro donde moraba la gloria del Señor entre los querubines. María fue sombreada por el Espíritu Santo y se convirtió en trono viviente donde se asentó la majestad divina hecha carne. Los paralelismos son tan evidentes que la liturgia de la Iglesia los canta con júbilo en las festividades marianas. Durante su permanencia en el templo, María crecía en santidad de manera prodigiosa, como si cada día fuera una nueva creación de la gracia divina. Su vida transcurría en oración continua, estudio de las Sagradas Escrituras, trabajos manuales realizados con perfección angélica y ejercicios de penitencia voluntaria que ofrecía por la salvación del mundo. Las demás doncellas que habitaban en el templo la consideraban como su modelo y maestra, pues su ejemplo arrastraba hacia la virtud sin necesidad de palabras. Los sacerdotes y levitas veneraban en ella a una criatura excepcional,
dotada de sabiduría sobrenatural y de una unión con Dios que superaba la de los más grandes contemplativos de Israel. La preparación de María como nueva arca alcanzó su perfección cuando el Espíritu Santo completó en ella la obra de santificación que la haría digna de recibir al Hijo del Altísimo. Su corazón inmaculado se había convertido en sagrario viviente donde ardía continuamente el fuego del amor divino. Su inteligencia virginal había sido ilustrada con luces celestiales que la capacitaban para penetrar los misterios más profundos de la fe. Su voluntad había alcanzado una conformidad perfecta con la voluntad divina que la disponía para pronunciar el fiat más sublime de la historia. Todo su ser había quedado configurado como templo santo, donde el Verbo eterno podría tomar carne humana sin menoscabo de su divinidad. Cuando llegó el momento designado por la providencia para que María abandonara el templo y se desposara con José, según las costumbres de Israel, ella llevaba ya grabada en su alma la imagen perfecta de la nueva arca. Su misión no sería solamente llevar físicamente al Salvador en sus entrañas, sino ser modelo permanente de la Iglesia, arca definitiva donde se perpetúa la presencia de Cristo a través de los sacramentos. En María se prefiguraba el tabernáculo eucarístico donde el Señor habita real y verdaderamente entre los hombres, y su corazón maternal se convertía en prototipo de todos los corazones que habrían de recibir a Jesús en la Sagrada Comunión. La nueva arca estaba preparada. Solo faltaba que el Verbo se dignara tomar posesión de su morada escogida desde toda la eternidad. Capítulo 11. El significado de su natividad. El nacimiento de María Santísima marca en la historia de la salvación un momento de importancia cósmica que trasciende los límites del tiempo y del espacio para proyectarse hacia la eternidad. Los santos padres han meditado profundamente sobre este misterio, reconociendo que la natividad de la Virgen representa el amanecer de la redención, el primer resplandor de luz que anuncia la proximidad del sol de justicia. San Juan Damasceno enseña que este día debe ser celebrado con mayor gozo que el nacimiento de cualquier otro santo, porque María no vino al mundo para su propia santificación únicamente, sino como instrumento escogido por la Trinidad Santísima para la salvación universal del género humano. La venida de María al mundo significó la restauración de la dignidad femenina que había sido herida por el pecado de Eva. Si por una mujer entró la muerte en el mundo, por otra mujer habría de entrar la vida. Si una hija de Eva pronunció el no que desencadenó la tragedia del paraíso, otra hija suya pronunciaría el sí que abriría de nuevo las puertas del cielo. La tradición patrística contempla en el nacimiento de María el comienzo de esta restauración, pues desde el primer instante de su existencia quedó libre de la mancha original y adornada con todas las virtudes que convienen a la nueva Eva. Su natividad representa la aurora de esperanza para todas las mujeres y la promesa de que la feminidad puede alcanzar las cumbres más sublimes de la santidad. En el plan divino de la salvación, el nacimiento de María constituye el eslabón necesario entre las promesas del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo. Ella es la síntesis viviente de todas las figuras proféticas que la precedieron. La mujer anunciada en el protoevangelio que aplastaría la cabeza de la serpiente, la Virgen profetizada por Isaías que concebiría y daría a luz al Emanuel, la hija de Sión cantada en los Salmos que sería la alegría de Israel. Su natividad marca el momento en que estas profecías comenzaron a tomar carne y sangre, preparando el escenario para la encarnación del Verbo que habría de realizarse 17 años después en sus entrañas virginales. La celebración de la Natividad de María nos enseña también el valor infinito que tiene ante Dios cada vida humana desde el momento de su concepción.
Si la Iglesia honra con liturgia solemne el nacimiento terreno de aquella que sería Madre de Dios, es para recordarnos que toda vida humana es sagrada y está llamada a participar de la dignidad de los hijos de Dios. El ejemplo de María, santificada desde el seno materno, nos muestra que la gracia divina puede transformar cualquier existencia humana en instrumento de salvación y gloria para el Altísimo. Su natividad es escuela de esperanza para todos los que luchan por alcanzar la santidad en medio de las dificultades de la vida terrena. Finalmente, la Natividad de la Virgen María nos invita a contemplar los caminos misteriosos de la providencia divina, que prepara durante siglos los instrumentos de su misericordia. Como Dios preparó cuidadosamente la venida de María, escogiendo a sus padres santos, disponiendo las circunstancias de su concepción y nacimiento, y rodeando su infancia de gracias especiales, así también prepara en cada época histórica los medios necesarios para la santificación de las almas. La contemplación de este misterio nos llena de confianza en la bondad del Padre Celestial, que jamás abandona a sus hijos y que sabe sacar bienes infinitos incluso de las situaciones más difíciles. El nacimiento de María es el memorial permanente de que para Dios no hay nada imposible y de que sus misericordias se renuevan cada mañana sobre la faz de la tierra. Capítulo 12. Oración a la Virgen María en su natividad. Oh María Santísima, aurora bendita que anuncias el sol de justicia, en este día glorioso de tu natividad, acudimos ante ti con corazones rebosantes de gozo y veneración. Como las flores del campo se abren al primer rayo de luz que disipa las tinieblas de la noche, así nuestras almas se dilatan de alegría al contemplar tu nacimiento prodigioso, que trajo al mundo la esperanza de la redención. Tú que viniste a la tierra sin mancha de pecado original, preservada por los méritos futuros de tu Hijo Divino, intercede por nosotros para que también nosotros seamos purificados de toda culpa y vivamos en la gracia santificante que nos hace verdaderos hijos del Padre Celestial. Virgen Inmaculada, nueva Eva que reparaste la desobediencia de la primera mujer, te suplicamos humildemente que nos alcances del Señor la gracia de la docilidad perfecta a su santísima voluntad. Como tus padres, San Joaquín y Santa Ana, supieron esperar con paciencia los tiempos de Dios y aceptar con fe las pruebas que precedieron a tu venida, así nosotros deseamos aprender de su ejemplo la virtud de la confianza inquebrantable en la providencia divina. Ayúdanos, oh Madre querida, a comprender que los caminos del Señor son siempre de paz, aunque a veces parezcan envueltos en el misterio del dolor y de la espera. Que sepamos, como ellos, convertir nuestras lágrimas en semillas de esperanza y nuestras oraciones en escalones hacia la santidad. Madre de la Divina Gracia, que desde el primer instante de tu existencia fuiste templo del Espíritu Santo, te pedimos que nos enseñes a vivir en constante presencia de Dios, haciendo de nuestros corazones santuarios dignos donde Jesús pueda habitar por la gracia sacramental. Tu infancia santa, transcurrida en oración y contemplación, sea modelo de nuestra propia infancia espiritual, para que crezcamos cada día en sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. Concédenos la simplicidad de corazón que caracterizó tus primeros años, esa pureza de intención que busca únicamente agradar al Padre Celestial en todos los actos de la vida cotidiana, transformando las tareas más humildes en ejercicios de virtud heroica. Reina de los ángeles y Madre nuestra, en esta festividad de tu natividad te consagramos de nuevo nuestras vidas, nuestras familias y nuestras comunidades.
Como el templo de Jerusalén se llenó de gozo cuando fuiste presentada en sus atrios sagrados, así deseamos que nuestros hogares se conviertan en templos domésticos donde reine la paz de Cristo y florezca la devoción mariana. Bendice especialmente a los matrimonios que, como tus santos padres, soportan la prueba de la esterilidad o enfrentan dificultades en la procreación. Dales la fortaleza necesaria para perseverar en la oración y la esperanza, confiando en que el Señor conoce los tiempos oportunos para conceder sus dones. Intercede también por los niños del mundo entero, para que crezcan en la inocencia y la gracia, protegidos de los peligros que amenazan su pureza y su fe. Oh Virgen gloriosa, cuya natividad llenó de alegría el cielo y la tierra, alcánzanos la gracia de vivir siempre unidos a ti en el amor filial más tierno. Que tu vida sea nuestro modelo, tus virtudes nuestro tesoro y tu intercesión nuestro refugio seguro en las tempestades de la vida. Haz que, imitando tu humildad y pureza, merezcamos un día contemplar en la gloria celestial a tu Hijo Jesús, fruto bendito de tus entrañas, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.